El segundo tema que vamos a tocar es la hernia diafragmática congénita, ¿no? Esta hernia diafragmática congénita, si quisiéramos nosotros conceptualizarla, pues no es más que la protrusión de las asas intestinales o el contenido intraabdominal hacia la cavidad torácica a partir de un defecto en el músculo diafragmático, ¿ok? Lo que va a ocasionar esta protrusión del contenido intraabdominal, pues es obviamente una afectación en el desarrollo normal de los pulmones y del corazón. Esta malformación congénita tiene una prevalencia de más o menos 2.3 a 2.4 por 10.000 nacidos vivos. ¿Okay? Y afecta con mayor frecuencia a los varones sobre las mujeres, y a pesar de que no está el 50% o que no tiene la mortalidad de 50% de la patología de enterocolitis, el hecho de que la mortalidad sea entre 20 y 30% también implica que tiene una mortalidad alta, ¿ok? Y esa mortalidad en su mayoría pues está determinada por las comorbilidades que puedan tener estos pacientes, ¿ok? Vamos a ver que dentro de las generalidades, el lado que mayormente se afecta en un porcentaje de 80-85% es el lado izquierdo, ¿sí? El lado derecho se afecta en entre 15-19%, y existe un porcentaje de presentación bilateral entre 1 a 2%, ¿ok? Las hernias que son del lado, las hernias que son posteriores, ¿no? Ya sean derecha o izquierda, son llamadas hernias de Bochdalek, ¿ok? Y las hernias que se presentan en la parte anterior del diafragma se llaman Morgagni. Estas hernias pueden tener una frecuencia de hasta 20-25%. Y existe un porcentaje también pequeño de hernias que podrían ser centrales. También existe una clasificación según el tamaño del defecto, ¿sí? Puede ser una hernia de tipo A si el defecto es pequeño, una hernia de tipo B si el defecto es mediano, una hernia de tipo C si el defecto es grande, o una hernia de tipo D en el que existe la agenesia de todo el hemidiafragma de ese lado, ¿no? Obviamente que si el defecto es pequeño, pues hay mayor rodete muscular, tanto anterior, posterior, central, y si el defecto va creciendo en diámetro, pues el rodete muscular que lo rodea siempre es mucho menor, ¿no? Hasta llegar a la génesis en la que no se encuentra músculo. ¿Por qué es importante esta clasificación? Porque en los defectos de tipo A y de tipo B, el cierre técnicamente no es tan dificultoso, ¿no? Tenemos tejido muscular para poder afrontar y cerrar este defecto. Lo que no sucede con los defectos de tipo C o de tipo D, ¿no? Generalmente la cirugía de cierre del defecto es bastante laborioso, ¿no? Inclusive necesitan el uso de material protésico como son las mallas. Entonces, este es un gráfico para nosotros poder comparar el tamaño del defecto, ¿no? Desde el pequeño, el mediano, ¿no? El grande y la agenesia del diafragma. Entonces, ¿de dónde o cómo se produce la hernia diafragmática?
todo remonta pues a los precursores del diafragma, ¿no? Sabemos que estos empiezan a formarse a partir de la 4ª semana de gestación este defecto se va a producir porque hay una alteración en la formación del septum transverso y una falta de cierre en la membrana pleuroperitoneal, básicamente, ¿no? Sin embargo, tenemos que reconocer que este diafragma está formado por 4 estructuras, ¿no? O 4 componentes embrionarios, que a nivel anterior está formado por el tabique transverso o septum transverso, que se va a encargar finalmente del desarrollo de la parte tendinosa del diafragma. ¿Sí? Eso es uno. Otro está formado por los pliegues pleuroperitoneales, ¿ok? Que junto con el mesodermo de la pared posterior, que es las flechas en rojo, van a formar la parte muscular del diafragma, ¿no? Estos pliegues pleuroperitoneales, que son 2, uno derecho y uno izquierdo, y el mesodermo de la pared corporal se van a encargar de desarrollar la parte muscular de este diafragma. ¿Sí? Y finalmente existe una estructura más que es llamado el mesodermo esofágico, ¿sí? Que se encarga de la formación del pilar esofágico, ¿no? O la crura esofágica del diafragma, ¿no? Que obviamente es por donde el esófago se hace de torácico a abdominal. ¿Ok? Entonces, la alteración del desarrollo de alguno de estos componentes, pues va a producir una hernia diafragmática, ¿no? En caso, por ejemplo, de las hernias posteriores, hay un defecto del septum transverso y de los pliegues pleuroperitoneales. Entonces, ¿por qué es importante conocer la fisiopatología de la hernia diafragmática? Pues porque finalmente se va a ver involucrado el desarrollo pulmonar, ¿no? Este desarrollo pulmonar, como saben, tiene varias etapas, ¿no? Son 5. Las primeras 2 se van a encargar de formar la parte conductiva, ¿no? Ya sean bronquios, bronquiolos mayores, bronquiolos terminales, y en los últimos periodos, pues vamos a encontrar el desarrollo de las zonas de transición y la zona respiratoria del pulmón, ¿no? Básicamente son los ductos alveolares y los sacos alveolares. Entonces, lo que se va a producir en un bebé que tiene una hernia diafragmática es una alteración en el desarrollo pulmonar, ¿no? Tanto en anatomía, ¿no? Por el número de disminuido de sacos alveolares, como en la funcionalidad. Entonces, el 40% de los bebés que tienen hernia diafragmática tienen alguna otra anomalía asociada, ¿no? Y esto es importante porque eso nos va a ayudar a determinar el pronóstico del bebé, ¿ok? Y dentro de las malformaciones más frecuentes, en orden, pues son las malformaciones cardiovasculares, las genitourinarias, las musculoesqueléticas y las malformaciones del sistema nervioso central. El 60% restante son bebés que tienen malformaciones, son bebés que tienen defectos aislados, ¿no? Es decir, solamente tienen hernia diafragmática. Al lado izquierdo, ¿no? Tenemos
el componente normal del desarrollo tóraco-abdominal. ¿Ok? Vemos aquí que el diafragma se ha formado de forma usual, ¿sí? Por lo tanto, el desarrollo de la cavidad torácica ha sido normal y por lo tanto, tanto el pulmón como el corazón se han desarrollado de forma correcta, ¿no? Lo mismo en la cavidad abdominal. El desarrollo tanto de eh, el desarrollo del hígado, del vaso y de los órganos eh, huecos, ¿no? Se ha desarrollado bastante normal, ¿no? Porque este diafragma pues está íntegro. Pero ¿qué sucede con un bebé que tiene una hernia diafragmática del lado izquierdo? ¿No? Ya les mencioné que hay un problema de hipoplasia o alteración del desarrollo pulmonar y también hay una alteración de la cavidad cardíaca, ¿no? Que generalmente es biventricular. Por lo tanto, la sintomatología o la fisiopatología de esta entidad congénita se ve mucho más repercutida a nivel de estos dos órganos, ¿ok? A nivel del corazón que se pudiese presentar, pues hay una disfunción de ambos ventrículos, tanto derecho como izquierdo, hay un aumento de la presión del lado derecho, hay una alteración del miocardio, ¿ok? Y finalmente puede haber un desplazamiento del mediastino, ¿no? Que también puede condicionar una alteración de la funcionalidad del pulmón del lado contralateral. ¿Okay? A nivel del parénquima pulmonar, pues hay una detención de la ramificación de la vía aérea, también hay una disminución de la masa alveolar, puede haber una hiperreactividad de la vía respiratoria, ¿no? Y pues obviamente va a haber una disminución de la capacidad de difusión, ¿no? Alveolar. También se va a ver afectada pues la parte de la vasculatura pulmonar, ¿no? Hay una, perdón, hay una disminución de los capilares alveolares, puede haber un engrosamiento de la musculatura lisa de los vasos pulmonares y por lo tanto hay una pobre respuesta vascular pulmonar cuando nosotros quisiéramos una, una respuesta de los órganos afectados para reacomodar el volumen a nivel cardíaco o el volumen a nivel de la vasculatura pulmonar, ¿no? Entonces, estas dos condiciones, ¿no? Tanto a nivel pulmonar como a nivel cardíaco, van a producir un desbalance de factores circulatorios, vasodilatadores y vasoconstrictores, ¿no? Esto va a ocasionar que haya, mejor dicho, la hipoplasia del pulmón, la hipoplasia del ventrículo izquierdo y la deficiencia del agente vasoactivo, ¿no? Que se supone se tiene que desarrollar en las dos últimas etapas de la vida fetal, van a ocasionar una hipoxemia, una hipercapnia, una acidosis, ¿sí? Respiratoria que va a conllevar a una vasoconstricción de la arteria pulmonar. Y esto condicionar pues una hipertensión pulmonar que se va a ver perpetuada en el tiempo porque se va a mantener permeable la circulación fetal,
¿no? Acuérdense que los fetos tienen ciertos shunts, ¿no? Básicamente son 3 que van a producir un cortocircuito de derecha a izquierda, ¿sí? Y el hecho de mantener estos cortocircuitos permeables después del nacimiento va a ocasionar todo un círculo vicioso que va a llevar al bebé a mayor hipoxemia, mayor hipercapnia, mayor acidosis y por lo tanto mayor hipertensión pulmonar, que finalmente es lo que podría causar mortalidad a nuestro bebé. Ok, una vez sabido la parte general, pues vamos a ir a lo que es el diagnóstico, ¿no? En el diagnóstico, pues existe un diagnóstico prenatal que se puede realizar entre la semana 18 y 22, ¿ok? Este se realiza no solo para poder evaluar el defecto, sino también el pronóstico del paciente, porque junto con el diagnóstico de la hernia diafragmática, pues se puede hacer el diagnóstico de otras patologías concomitantes, ¿ok? Entonces, uno de los factores que nos ayuda a valorar el pronóstico, pues es la medición o el índice o la relación que existe entre el diámetro pulmonar y el diámetro de la cabeza fetal, ¿no? Valores pequeños tienen mejor pronóstico porque implica que el volumen del pulmón es adecuado, ¿ok? Y estoy hablando del volumen del pulmón sano. Y es así como se hace esta medición, ¿no? No se hace eh, este, este índice o esta relación con el pulmón afecto, sino con el pulmón sano. Entonces, una ecografía prenatal es, digamos, suficiente para nosotros poder hacer el diagnóstico de una hernia diafragmática, ¿no? ¿Y qué cosas se puede evidenciar? Pues se puede evidenciar la presencia de una burbuja gástrica a nivel del tórax, ¿no? O si no, se pueden ver una masa torácica ecogénica o anormal, ¿ok? También se puede valorar el desplazamiento del mediastino y obviamente se puede ver las asas intestinales llenas de líquido a nivel torácico. Se puede usar también como medio diagnóstico una resonancia magnética, básicamente en pacientes que tienen oligohidramnios y en pacientes obesas, ¿no? El objetivo es identificar lo mismo que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Y luego tenemos el diagnóstico postnatal, ¿ok? El diagnóstico postnatal se puede tener o realizar en 2 situaciones distintas, ¿no? El 50% de los bebés se diagnostican al nacimiento y el otro 50% los niños tienen una presentación mucho más tardía, ¿no? A partir del año y medio. ¿Y cómo es que hacemos el screening de hernia diafragmática en estos bebés? Pues son pacientes que tienen síntomas respiratorios continuos, ¿sí? Síntomas gastrointestinales tipo reflujo o disminución de la ganancia ponderal o llamado también falla de crecimiento, ¿ok? O simplemente es un bebé que estuvo con tos, fiebre y se tiene una sospecha de neumonía y le sacan una placa, ¿no? Ese es el bebé que es diagnosticado de forma tardía. Pero en bebés neonatos, en el otro 50% de pacientes, perdón, el otro 50% de pacientes se puede diagnosticar en la etapa neonatal, ¿ok? Al nacimiento. Y ellos pues tienen una presentación clásica, ¿ok? Son pacientes que tienen un distrés respiratorio agudo
eh, con desplazamiento del mediastino hacia el lado contralateral. Tienen el abdomen escafoideo o excavado. ¿Sí? Si se dan cuenta, este bebé tiene el abdomen excavado, a diferencia de la mayoría de bebés que nacen y son panzoncitos. ¿Sí? Y si ustedes son un poco más acuciosos, pueden ver que el tórax está inflado, ¿no? Y si escuchan este tórax, pues vamos a escuchar ruidos hidroaéreos en el hemitórax afectado, ¿ok? Entonces, con esta presunción diagnóstica o con esta clínica en el bebé, le vamos a solicitar una radiografía y vamos a encontrar haces intestinales en el tórax, el pulmón hipoplásico, una desviación del mediastino hacia el lado de la hernia, ¿no? Que fácilmente nos va a ayudar a determinar que es una hernia diafragmática. Y luego tenemos también el uso de otros medios de imágenes tipo tomografía o resonancia, ¿no? Que van a ayudarnos a determinar si es que nos queda dudas todavía la presencia o no de una hernia diafragmática. Y finalmente tenemos el manejo de la hernia diafragmática. Hace ya algunas décadas que el manejo de esta hernia puede ser prenatal. ¿Y cuál es el mecanismo que se usa o cuál es el procedimiento? Pues es la oclusión de la tráquea a través de una fetoscopía. Y luego tenemos el manejo postnatal, que puede ser por cirugía convencional o por cirugía mínimamente invasiva, ¿ok? Ya sea por el abordaje por abdomen o por tórax, ¿no? Eso se va a determinar de acuerdo al caso específico. Entonces, en cuanto al tratamiento prenatal, les mencionaba que se realiza una inserción de un balón intratraqueal. ¿Sí? Esta inserción de balón se realiza entre la semana 27 y 29 y es tal cual se menciona, ¿no? Es la inserción de un balón expandible a nivel de la tráquea por fetoscopía, ¿no? Esta es una gestante que a través de un monitoreo ecográfico se ingresa con un fetoscopio, se observa al bebé, ¿no? Se identifica la tráquea, ¿no? A través de las cuerdas vocales o la epiglotis y se deja el balón dentro de la luz traqueal, ¿ok? ¿Qué es lo que va a ocasionar este balón intratraqueal? Pues se van a activar algunos receptores, ¿no? De crecimiento, ¿ok? ¿Por qué? Porque va a haber un aumento de la presión interna pulmonar, ¿no? Saben ustedes que en la vida fetal estos pulmones están llenos de líquido y que este líquido tiene un intercambio diario, ¿ok? Estando este balón intratraqueal, pues este recambio pulmonar no se da de forma tan frecuente ni por el mismo mecanismo, ¿no? Lo que va a permitir que el pulmón esté todo el tiempo, digamos, distendido, ¿no? Lleno. Y eso va a ayudar a que la hipoplasia sea mucho menor, ¿ok? Entonces, luego de eh, 34 semanas o antes, pues se realiza la remoción de este balón intratraqueal, ¿no? Tengo un video de un modelo inanimado aquí, mire. Entonces ubican al bebé, se ubica la epiglotis, ok, ahí se pasan las cuerdas vocales y se deja el balón dentro de la tráquea y se retira todo, ¿no? Esto mantiene eh, el pulmón, ¿no? Distendido. Y vamos a ver aquí un balón intratraqueal real extraído de una tráquea de un bebé.
Si se dan cuenta, al fondo se ve el bronquio derecho y el bronquio izquierdo. ¿Ok? Voy a ponerlo otra vez a ver si lo han visto, lo ven mejor. Y está el balón y se retira el balón de la luz traqueal. Muy bien. Uy. Entonces, eso es con respecto al tratamiento prenatal, ¿no? En cuanto al tratamiento postnatal, lo primero que se debe de hacer es estabilizar al paciente, ¿no? Antes, como les mencionaba a sus compañeros en la práctica, antes se mencionaba que la cirugía de un bebé con hernia diafragmática debería de ser una cirugía de emergencia. Ahora se sabe que no. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que atender pues son los componentes de la fisiopatología que conlleva la hernia diafragmática, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucede con este pulmón hipoplásico? Pues este pulmón hipoplásico nos va a dar fallas de la ventilación, ¿ok? Y por lo tanto va a haber una acidosis respiratoria persistente. Y aquí hay algunos principios terapéuticos que nosotros debemos de tener en cuenta, ¿no? Optimizar el volumen pulmonar, ¿no? Dar una ventilación gentil, ¿no? Sin embargo, en este caso es posible realizar una ventilación con una hipercapnia permisiva, ¿ok? Eh, lo otro es, por ejemplo, si conocemos que hay un aumento de la resistencia vascular pulmonar, pues esto va a ocasionar una hipoxia, ¿no? Y por lo tanto va a haber nuestros principios terapéuticos debieran ser disminuir o minimizar esa resistencia vascular pulmonar, ¿no? Y para ello, pues se usan drogas vasodilatadoras a nivel del pulmón. Este incremento de la resistencia vascular pulmonar también va a contribuir a una disfunción del ventrículo derecho, ¿no? Produciendo hipotensión o acidosis metabólica que va a ser potenciado por la hipoplasia ventricular, ¿no? Donde va a haber o va a contribuir a la disfunción del ventrículo izquierdo. Y por lo tanto, el principio terapéutico debiera ser optimizar la poscarga, ¿no? Y dar un soporte a la función cardíaca. Y para ello, ¿qué se usa? Pues se usan drogas vasoactivas, ¿no? Para poder mantener una presión arterial media más o menos en el rango normal, ¿ok? ¿Se entiende esta parte? Sí, doctora. Ok, entonces vamos a continuar. En pacientes que tienen patologías cardíacas importantes, pues se tiene que considerar un soporte eh, vital extracorpóreo. ¿Ok? Ese es un tema que también es bastante conocido y se debiera considerar en algunos casos. Ahora, una vez que nosotros hemos determinado eh, que nuestro paciente está estable, debemos prepararnos para la reparación quirúrgica, ¿no? Como les he mencionado, no es un procedimiento de emergencia, el momento óptimo pues se desconoce, ¿no? No podemos decir, el bebé se opera cuando tiene tal cosa, ¿no? ¿Por qué? Pues porque eh, no hay un momento específico para todos los bebés, ¿no? Cada uno tiene el momento en el que se define que está listo para la cirugía. Sin embargo, tenemos algunos parámetros que nos pueden ayudar. ¿Cuáles son? Uno, que el paciente esté hemodinámicamente estable, que
que tenga evidencia clínica y ecocardiográfica que hay una disminución de la hipertensión pulmonar y que tenga una oxigenación aceptable. ¿Ok? Una vez que hemos conseguido esto, pues programamos la cirugía. Como les mencioné, puede ser por cirugía abierta o mínimamente invasiva, por abordaje de abdomen o por abordaje torácico. Se usa mucho algunos consensos internacionales para poder determinar cuál es el mejor momento de la cirugía para el bebé con hernia diafragmática, y este es uno de ellos, es un consenso europeo. En cuanto a la reparación quirúrgica, pues si esta es abierta o mínimamente invasiva o por abdomen o por tórax, siempre tiene la misma técnica operatoria, ¿no? Se hace la incisión, se identifica el defecto del diafragma, se reduce el contenido herniado, se extirpa el saco si es que hubiera, porque no todos tienen saco, y finalmente se cierra el defecto, ¿ok? Entonces, este es el defecto, ¿no? Si es un defecto pequeño, pues se hace una reparación primaria con puntos en U, ¿no? Que ya saben ustedes, disminuye el riesgo de desgarro, pero si los defectos fueran grandes, pues se tiene que usar o un material protésico o una malla. En cuanto al abordaje abierto o por laparotomía, esta es la posición en el que se coloca el bebé. La incisión siempre es subcostal, ¿ok? Del lado que esté afectado, ¿no? Ya saben que el izquierdo es el más frecuente. ¿Y cuál es la ventaja del abordaje abierto? Pues que si hay alguna otra patología intestinal, puede ser fácilmente reparada en ese momento. Esa es la incisión que se realiza, y si se hace la laparotomía, pues la técnica quirúrgica es la misma, ¿no? Se identifica el defecto, se reduce el contenido del tórax al abdomen, finalmente se cierra el defecto, ¿ok? Aquí igual se identifica el defecto del diafragma, al fondo está el pulmón, ¿sí? Una vez que hemos identificado el reborde diafragmático, se procede al cierre del defecto, luego de haber reducido el contenido que ha ascendido hacia el tórax. Luego tenemos la toracotomía, que tiene ventajas sobre los demás tipos de abordaje. ¿Por qué? Pues porque se puede evidenciar mejor la ceja posterior del diafragma, que generalmente es difícil de valorar por el abdomen. ¿Okay? Y luego tenemos el abordaje mínimamente invasivo, pues digamos que es esto es el tipo de abordaje preferido ya desde algunos años. Este abordaje es importante, ¿por qué? Porque pues no hay una apertura torácica importante como se pudiese dar en la toracotomía habitual, ¿no? El paciente debe de estar en decúbito lateral, del lado contralateral al defecto, ¿ok? Y tiende a tener pues 3 puertos o 3 trócares para la manipulación del diafragma y el contenido. ¿Okay? Entonces, igual que en los anteriores, lo que se busca primero es realizar la identificación del defecto, luego se tiene que reducir el contenido intraabdominal hacia la cavidad, y finalmente se tiene que hacer el cierre del defecto diafragmático. Si el defecto diafragmático fuera grande y no se pudiera hacer una sutura primaria, pues también por vía toracoscópica se puede poner material protésico. Y finalmente, para volver a recalcar sobre la técnica quirúrgica, en cualquier tipo de abordaje es la misma. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, ya hemos terminado la clase, pero no sé si